Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un webinar más. Pues el día de hoy, la verdad es que estamos muy contentos de tener aquí a un amigo del despacho desde ya hace algún tiempo, Fernando Facundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Bienvenido. Y pues bueno, sobre todo con un tema tan importante como sigue siendo alrededor de la reforma de prestación de servicios de personal, todo este tema de los objetos sociales y de qué se trata y demás. Y pues, ¿quién mejor que Fernando para hablarnos de esto? Se los voy a presentar. Es socio director de AFG Asesores Legales, litigante y asociado en una notaría. Es maestro en Derecho Corporativo y Financiero y doctorante en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara. Tiene un diplomado en Amparo, Propiedad Industrial y Medios Alternos de Solución de Conflictos y ha sido profesor en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Pues bueno, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Sé que vamos a aprender muchísimo de ti el día de hoy. Les vamos a pedir que las preguntas nos las dejen hasta el final y vamos a terminar la plática alrededor de 9:40 para dejar espacio para todas las preguntas que seguramente ustedes tendrán y que Fernando nos hará bien de estar contestando, ¿verdad, Fernando? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, Carla y Kenia, por la invitación a este webinar de viernes por la mañana. Agradezco a todos, todo tu auditorio por su asistencia. Y bueno, efectivamente vamos a hablar sobre algunos aspectos relacionados con la subcontratación, con esta famosa reforma que se hace a la subcontratación de personal. Y para ello, pues, nos vamos a permitir abordar desde diferentes puntos de vista. Les voy a compartir una pequeña presentación. Bien, pues a manera de introducción, me gustaría contextualizar un poquito de dónde viene esta reforma, qué es lo que atiende esta reforma en materia de subcontratación y cuáles son sus alcances. Primero, pues hay que tener muy claro que esta reforma prohíbe tajantemente, ¿sí?, la subcontratación de personal, ¿sí? Esta subcontratación de personal, también identificada como outsourcing o tercerización laboral, ¿sale? Entonces, a partir de esta reforma, pues quedará estrictamente prohibida esta subcontratación de personal. Y bueno, todos sabemos que dentro de esta reforma que se plantea y que ya fue aprobada, se buscó mejorar, por un lado, las condiciones laborales de todos los trabajadores. Sin embargo, pues no es un secreto para todos que el tema principal, el tema central que se aprobó con esta reforma, pues tiende más a ser un aspecto de orden fiscal. Es decir, con la aprobación de esta reforma se busca eliminar, ¿sí?, y combatir esa evasión fiscal que por muchos años, ¿sí?, se llevó a cabo por algunas empresas que emplearon mal y que abusaron de la figura del outsourcing o tercerización para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, esta reforma, como bien decimos, pues tiene más un fondo de índole fiscal, ¿sí? Y bueno, pues como todo ajuste a una disposición legal, pues viene con un paquete de sanciones en el ámbito económico y sanciones incluso que trascienden al orden penal, a las propias empresas o entes participantes. También es importante señalar que el impacto que se da por medio de esta nueva subcontratación y a través de esta reforma es en diferentes sectores, en diferentes materias. Como bien señalamos, en la materia laboral, pues se eliminan las figuras del outsourcing completamente y también se elimina la figura del insourcing, ¿sí? Esta figura de insourcing muchas de las veces es aplicada por algunos grupos empresariales para controlar a través de algunas de sus empresas, algunas de sus filiales, controlar en una de ellas todos los trabajadores,
y a partir de eso, pues estar suministrando el personal al resto de las empresas del grupo. Esto, al día de hoy, también se elimina, también se da punto final a esta figura jurídica. También en materia laboral, pues estaremos hablando de una sustitución patronal, de nuevas reglas para llevar a cabo esta sustitución patronal, bueno, eso podrá abundarse en el aspecto laboral, cuáles van a ser esas condiciones, y por mencionar nada más alguna, que tiene que ver con el trasladar parte del patrimonio o la totalidad del patrimonio de una de las empresas por la que va a ser sustituida. Y se habla ya de una responsabilidad también solidaria en materia laboral. En el ámbito de la seguridad social, es importante identificar que hay un gran cambio, sobre todo con lo que tiene que ver con la PTU o el reparto de utilidades hacia los trabajadores, ¿sí? Aquí sí hay un cambio en la manera de calcularlo, en la manera de identificarlo, y se establece un tope que no podrá ser mayor a 3 meses de salario a cada uno de los trabajadores. Aquí este es un punto que valdría la pena reflexionar si esto favorece o no favorece al sector de los trabajadores. Y bueno, de la mano va con el tema de Infonavit e IMSS, que se establecen también nuevas reglas, ¿sí?, para llevar a cabo todos los procesos y avisos correspondientes. En la parte fiscal, es importante señalar que se adiciona ese artículo 15D del Código Fiscal de la Federación, donde a partir de este momento, ¿sí?, no será posible llevar a cabo una deducción o un acreditamiento, ¿sí?, en materia de IVA e ISR por aquellos conceptos que tengan que ver con la subcontratación de personal. Es decir, si al día de hoy yo cuento, empresa, con un comprobante fiscal digital que ampare un servicio de subcontratación de personal, ¿sí?, este no va a poder surtir ningún efecto fiscal alguno, ¿sí? No será deducible para efecto de impuesto sobre la renta, no será acreditable en términos de la ley del IVA. Y bueno, dicho lo anterior, pasaremos un poquito a analizar esta forma y este impacto de la subcontratación ya en el aspecto empresarial, ya en el aspecto corporativo y económico hacia cada una de las entidades. Aquí es importante señalar que sí, las empresas van a tener que hacer un reajuste, sí, van a tener que identificar cuáles van a ser esas nuevas necesidades, y desde el aspecto corporativo vamos a hacer ahorita una pequeña reflexión al respecto. Bien, dijimos que está prohibida la subcontratación de personal, ¿de acuerdo? Pero en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo se permite, ¿sí?, la subcontratación de servicios especializados. Ojo con el término servicios especializados o servicios de ejecución de obras especializadas, ¿sale? Entonces, hay que tener muy presente que la subcontratación de personal queda totalmente prohibida, eliminada, y que cualquier uso de la misma podrá ser sancionada de manera muy importante. Sin embargo, este artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, como dijimos, permite un escenario donde se pueda dar una subcontratación de servicios de manera muy especializada, pero impone 3 requisitos a saber, ¿sí? No cualquier tipo de servicio y bueno, no en cualquier condición. El primer requisito es que no formen parte del objeto social de la contratista. Es decir, yo, empresa que requiero contratar un servicio especializado, no debo de tener en mi objeto social ninguno de los servicios
que pretendo contratar, ¿sí? No puedo tener en mi objeto social, entendido pues el objeto social, aquellas actividades, actividades de negocio comerciales a las cuales me estoy dedicando como empresa. Asimismo, esos servicios que pretendo contratar no deben de estar dentro de la actividad económica preponderante. Ahorita voy a explicar un poquito más ese término. Entonces, esta actividad económica preponderante, ¿sí? No debe de estar comprendidos los servicios que quiero contratar en dicha actividad. Y por último, el tercer requisito que debemos de cumplir es que la empresa contratista, es decir, la que va a prestar el servicio especializado, debe de contar con un registro en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este registro, ¿sí?, se va a emitir por escrito a manera de constancia y desde luego que tendrá sus propios o tiene ya sus propios requisitos, ¿sí?, que entre ellos podemos destacar que todas las empresas que se vayan a dedicar a brindar un servicio especializado tendrán que estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de sus obligaciones de seguridad social. Por lo tanto, pues no va a ser una tarea sencilla para estas empresas que se vayan a dedicar y que vayan a obtener su registro, ¿sí?, de mantener una constante actualización e incluso estar renovando periódicamente. En este caso se señalaron 3 años para estar renovando, ¿sí?, dicha constancia, dicha autorización ante el padrón. ¿Qué es esto de actividad preponderante? Bueno, en primer término podríamos decir que es una actividad principal, ¿sí?, una actividad principal dentro de las que tenemos en nuestro objeto, dentro de las que tenemos en nuestro negocio. Sin embargo, ¿sí?, si nos vamos de manera muy específica a esta definición legal de actividad preponderante, es el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación el que nos establece qué es actividad preponderante y nos señala que actividad preponderante va a ser aquella actividad económica de un contribuyente, ¿sí?, por medio de la cual obtenga el mayor ingreso, ¿sí?, durante un ejercicio. ¿A qué nos referimos con esto? Yo como contribuyente fiscal puedo tener registradas diversas actividades por las cuales percibo determinado número de ingresos. Sin embargo, la actividad preponderante va a ser aquella que me genere a mi empresa, a mi contribuyente, el mayor número de ingresos durante un ejercicio fiscal, ¿sí? La que más ingresos me genere, esa será considerada actividad preponderante. Entonces, teniendo muy claro este concepto, si yo deseo contratar un servicio especializado, pues no debe de ser compatible con esta actividad preponderante. Debe de ser totalmente distinta a esa actividad preponderante que yo desempeño. Y bueno, a partir de ese análisis, pues es importante saber desde el ámbito corporativo qué es lo que va a requerir la empresa a partir de estas nuevas disposiciones. Consideramos importante que se lleve a cabo un análisis puntual de las condiciones de la empresa, ¿sí?, específicamente por lo que respecta a su objeto social, ¿sí? Hay que analizar cada una de las actividades que tenemos en nuestro objeto social y si es necesario, que en la mayoría de los casos considero que sí lo será, vamos a tener que replantearnos un nuevo objeto social, ¿sí? Porque es sabido por todos ustedes
que en la mayoría de las empresas, cuando se constituyen, en sus estatutos establecen un catálogo de actividades dentro de su objeto social que les permiten hacer y deshacer en cualquier ámbito, en cualquier sector, en cualquier tipo de industria. Y entonces tenemos empresas que se dedican en esencia a una actividad comercial, ¿sí? De comercialización de servicios o productos, y resulta que dentro de su objeto, pues tienen una infinidad de actividades, todas ellas diversas y que jamás han utilizado ninguna de ellas. Entonces, es importante llevar a cabo ese análisis para construir un objeto social que realmente incluya las actividades que hacemos. Si yo soy una empresa que produce y comercializa un determinado producto o servicio, pues entonces que sí se incluya en el objeto y se eliminen aquellas que realmente no me voy a dedicar a las mismas, ¿sale? Que sean actividades reales, ¿sí? Actividades principales. Y a partir de esto, es importante también llevar un proceso en el que hagamos una homologación, ¿sí? Una homologación entre lo que es nuestro objeto social y las actividades o actividad preponderante que tenemos registrada ante el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, que exista una armonía y una coincidencia entre el listado de actividades a las que yo me dedico en mi objeto social con la actividad que tengo registrada ante el RFC. De igual manera, va a ser recomendable que en nuestro registro patronal que tenemos ante el IMSS, ante el Infonavit y ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sí exista una coincidencia verdadera entre lo que es el objeto social y este tipo de registros de nuestras actividades. Incluso recomendaría ir más allá de esto, ¿sí? Ejemplo, con autoridades administrativas, incluso del orden estatal y municipal, ¿sí? A manera de ejemplo, podríamos decir que si yo soy una empresa que me dedico a comercializar refacciones, ¿sí? Pues bueno, que nuestro giro comercial incluso registrado en nuestra licencia municipal sea para la compra o venta de refacciones, ¿sí? Y que coincida plenamente con todos estos registros que acabamos de señalar. Esto sin duda nos dará muestra de que estamos cumpliendo y de que estamos siendo coherentes con lo que decimos que hacemos y con lo que verdaderamente estamos realizando en nuestra actividad comercial. Bien, ¿qué pasa si yo decido decirle sí? Si yo decido decirle sí a una subcontratación de servicios especializados. Bueno, pues debemos de estar conscientes de que a partir de que yo acepte contratar servicios especializados o servicios de ejecución de obras especializadas, estoy adquiriendo un vínculo con la prestadora de esos servicios especializados o servicios de ejecución de obras especializadas. Ese vínculo que nos va a unir va a ser un vínculo de responsabilidad solidaria, ¿sí? Un vínculo de responsabilidad solidaria ante las autoridades fiscales y de seguridad social, ¿sí? Ante la autoridad laboral. Si yo, empresa, contrato un servicio especializado, asumo el compromiso de responder ante el cumplimiento de la empresa que yo estoy contratando. Ojo con esto, ¿sí? Está permitido, dijimos en el artículo 13 de la propia Ley Federal del Trabajo, pero el hecho de que esté permitido, ¿sí? Nace con ello una serie de obligaciones y de medidas que debemos de estar dispuestos
a cubrir en el caso de que ocurra alguna situación. Y bueno, ¿qué escenarios o qué situaciones se pueden presentar? Pues puede haber un incumplimiento en el pago de las cuotas obrero-patronales, puede haber un incumplimiento en el pago de los impuestos de estas empresas y puede haber incumplimiento incluso en las revisiones o visitas que se den a estas empresas por parte de la autoridad para verificar de qué manera están cumpliendo. Y bueno, aquí viene la parte compleja, las sanciones. ¿Qué sanciones se pueden aplicar dependiendo la infracción, dependiendo el incumplimiento? Para poner un ejemplo del tipo de sanciones, porque, insisto, va a haber, dependiendo la infracción y la materia, diferentes rubros, pero para que se den una idea y logremos dimensionar qué tan grave es la sanción, hay sanciones que van desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAS, ¿sí? Que en este caso, traducido a pesos, esta cantidad de UMAS, hablaríamos de 173,760 pesos hasta 4,344,000 pesos. O sea, no es algo simple, es realmente sanciones ejemplares que bueno, tendremos que estar preparados y dispuestos a asumir ese riesgo. Otro de los riesgos importantes que debemos de considerar a partir de esas medidas es que las sanciones también pueden representar la conformación de un delito, ¿sí? Un delito fiscal, un delito contemplado en el propio Código Fiscal, donde se nos pueda sancionar a nuestras empresas por el delito de defraudación fiscal calificada y equiparada, en este caso, por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Por lo tanto, insisto, si nos queremos meter a ese modelo permitido en la ley, aquí están las condiciones, aquí están los requisitos y está también las consecuencias legales en el caso de incumplimiento. Por lo que debemos de tomar en cuenta y mantener, en caso de tomar ese camino, una supervisión permanente y total, constante, ¿sí? De las empresas que estamos contratando. Tendremos que validar que estas empresas estén cumpliendo con cada una de las obligaciones a su cargo, porque si no, pues bueno, vamos a ser responsables solidarios. Desde la parte, insisto, corporativa, pues sí se visualiza un escenario donde tendremos que lograr una reestructuración de la empresa, una reestructuración corporativa. Desde luego que habrá que analizar cada uno de los escenarios porque no todas las empresas tienen las mismas condiciones económicas, no todas las mismas empresas tienen los mismos modelos o estrategias en el sentido de la contratación de su personal. Y bueno, tendremos que echar un vistazo a nuestros estatutos, insisto, hacer una revisión y una reconstrucción de los mismos, ¿sí? Y bueno, no quedarnos con el acta constitutiva que haya hecho un notario o un corredor en su momento y que muchas de las veces ya no se vuelve a tocar, ¿sí? Porque de alguna manera consideramos que todo lo tenemos previsto en esos estatutos. Al día de hoy tenemos la necesidad, ¿sí?, de reestructurar y de reformar esos estatutos para hacerlos a la medida de las exigencias actuales, ¿sí? También tenemos que identificar si es necesaria una reestructura de nuestra organización. Si somos un grupo empresarial y tenemos que replantear nuestra forma de organización, pues bueno, habrá que analizar si estamos bajo ese supuesto. Recordemos cuando mencionábamos los grupos empresariales, estos grupos empresariales los define incluso la propia Ley del Mercado de Valores en su artículo 2, ¿sí? Y bueno, estos grupos empresariales que de alguna manera
ostentan el capital o el control de cierto grupo de empresas, ¿sí? Y que aplicaban muchas de las veces, hasta el día de hoy, modelos de insourcing, y modelos donde asignaban a una de sus empresas, ¿sí? Como la responsable de todo el capital humano, de todo el capital de trabajo. Y esto, de luego, pues, una estrategia de reparto de utilidades, entre otras actividades. Pero bueno, al día de hoy esto ya está prohibido, ¿sí? Con esta reforma, esta subcontratación de personal, también se va a la basura el insourcing, ¿sí? Por lo que sí será necesario replantear todos esos esquemas, revisar nuestros contratos, revisar los contratos con proveedores de servicios especializados, saber si realmente los necesitamos o no, ¿sí? Saber si vamos a ser nosotros, empresa, la que tengamos todo el control del personal, o si para una área determinada requerimos la especialización de ese servicio de un tercero, ¿sí? Que un tercero nos provea de ese servicio, ¿sí? Ojo, no del personal, del servicio como tal. Y entonces evaluar esas condiciones, ¿sí? Dentro de la estructura de nuestra empresa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que visualizamos? Bueno, se ve un escenario donde, insisto, va a ser necesario instrumentar nuevas herramientas legales, ¿sí? Dependiendo las condiciones, como decíamos, de cada empresa, habrá algunas empresas que podrán hacer uso de algunas fusiones, habrá algunas otras que por lo contrario serán disoluciones o liquidaciones, escisiones de las empresas. Se viene un cambio en el aspecto de la conformación de las empresas, ¿sí? Bastante importante, ¿sí? No es, por tanto, como decíamos, un tema que lo sujetemos únicamente a la parte laboral. Es un tema de gran impacto, ¿sí? Que requiere una integración de todas estas áreas que acabamos de comentar, ¿sí? De la parte laboral, de la parte fiscal, seguridad social, y todo esto tiene que ser posible a través de la instrumentación corporativa al interior de la empresa, ¿sí? ¿Cómo proponemos que se realicen estos medios? Bueno, hablar de figuras e instrumentos jurídicos, ¿sí? Es hablar en este caso del compliance o cumplimiento corporativo hacia las empresas. Creo que hoy día cobra especial relevancia esta figura de compliance corporativo, porque debemos de cambiar nuestro modelo de negocio y nuestra forma de pensar respecto a la regulación que hoy tenemos, ¿sí? Debemos de buscar el cómo desenvolvernos como empresa y autorregularnos, ¿sí? Y no esperar a que lleguen las sanciones y no esperar a que lleguen conductas tipificadas como delito y que no sean aplicables. Debemos de estar conscientes de que en la actualidad la empresa tiene que armonizar su modelo de negocio al cumplimiento normativo, ¿sí? Acabamos de ver esta reforma que fue aplicada a diferentes disposiciones. La autoridad ya hizo su trabajo. La autoridad ya homologó y ya armonizó esta parte de reformar código fiscal, de reformar Ley Federal del Trabajo, Ley del IMSS, IVA, ISR, Ley del Seguro Social, Infonavit. Ya se pusieron de acuerdo, ¿sí? De cómo aplicar estas medidas para eliminar las figuras y cómo van a regular a partir de hoy esta nueva relación de trabajo, esta nueva forma de contribuir y esta nueva forma de recaudar impuestos, ¿sí? Entonces, nuestra recomendación a partir de este escenario
No es catastrófico, no lo es, insisto, un cambio de ideología empresarial, un cambio de paradigma para replantearnos, ¿sí?, el cumplimiento voluntario. ¿Cómo puedo estar al corriente en el cumplimiento de las disposiciones normativas? ¿Cómo puedo empezar al interior de la empresa por tener en orden mis libros corporativos, por tener en orden, ¿sí?, todos aquellos requerimientos a la empresa, tener en orden mis actas de asamblea, debidamente en los libros y en los casos necesarios, debidamente protocolizadas ante un notario o ante un corredor público, ¿sí? Que le den esa fuerza y que le den esa protección hacia todo lo que en este momento, ¿sí?, lo estamos percibiendo, o lo que muchos empresarios lo perciben como una reforma agresiva hacia los intereses de la empresa. De esta manera, me gustaría dejar abierto el escenario para alguna pregunta que alguno de ustedes tuviera a plantearnos. Y bueno, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Fernando, porque la verdad es de que esto es un tema de análisis profundo. Creo que estos webinars para lo que nos sirve es y principalmente para que ustedes tengan como un panorama distinto, escuchar varias opiniones de diferentes especialistas y como lo dije, pues al final del día somos un grupo multidisciplinario. Yo quiero agradecerte, Fernando, el que nos hubieras acompañado y compartido el día de hoy. Seguramente más de una cosa nos quedó ahí masticándose en lo que decidimos qué hacer, porque la verdad es que no ha sido fácil las decisiones de empresa, porque imagínate, hablar de una escisión, una fusión, ventas de activos y demás, pues no es algo que se haya pensado de la noche a la mañana, ¿no? Desgraciadamente solamente tenemos, pues básicamente de aquí al 24 de julio para hacerlo. Entonces, pues lo que nosotros les recomendaríamos es que no pierdan más tiempo. Si ustedes no pueden de manera, ahora sí que solos, pues tienen a los especialistas. Les hemos traído a varias personas que pudieran apoyarles, y también pues nos encontramos a sus órdenes, ¿no? Fernando, mil gracias por todo. Al contrario, gracias a tu auditorio por la asistencia. Muy contentos, la verdad, de esta plática. Y sí, efectivamente nos quedamos con dos, tres ideas sobre la mesa de hacia dónde nos tenemos que ir caminando, pero tenemos un plazo y ese plazo ya está a la vuelta de la esquina y tenemos que iniciar con este proceso. Y qué mejor que iniciarlo de la mano de expertos, ¿sí?, como Carla, y buscar expertos de su confianza de manera multidisciplinaria, como ya comentábamos, ¿sí? Es un tema que sí tenemos que analizarlo a la voz de ya y hacer todos los ajustes necesarios, y los invito de verdad a reflexionar en esa parte de ese cambio de idea de empresa, ¿sí? Vamos hacia un cumplimiento. No esperemos a que llegue el plazo o no estemos ahorita con la expectativa de ver si amplían o no ese plazo de 3 meses. No, hay que ir un paso adelante, ¿sí? Con este cumplimiento. Hay que ver cómo estamos al interior para poder llegar a buen puerto nuestros negocios, ¿sí? Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, estamos en contacto y esperemos vernos pronto nuevamente. Claro Muchas que sí, gracias, Carlos. muchísimas gracias a todos. Como saben, pues pronto les harán llegar el material. Pueden volver a ver esta emisión tanto en podcast como en YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro webinar más. Hasta luego. Gracias.